Bienvenida, Mary. ¿Cómo estás? Buenas, bien, ¿todo bien vos? Muy bien, muy bien. Contenta de tenerte acá en mi podcast. Y quería preguntarte, si tuvieras que contar, Mary, ¿quién sos hoy? Soy una persona en construcción, diría, eh, que siempre he estado en construcción desde hace mucho tiempo y creo que en estos últimos 2 años aún más. Soy una persona tratando de definir su identidad, de encontrarme a mí misma y de reafirmar quién soy. Así que hoy te diría esto, solamente una persona en construcción que está tratando de confirmar su identidad. No solamente, porque me decís solamente como si fuera algo muy sencillo. Bueno, Mary, contanos, ¿dónde naciste? ¿De dónde venís? Vengo de San Juan, Argentina. Nací en San Juan, estuve viviendo 17 años ahí y después me mudé a Córdoba y viví 20 años en Córdoba. 20 años. Fuiste a estudiar. Me fui a estudiar a Córdoba, ¿Qué estudiaste? exactamente. Traductorado de inglés y Bien. después un montón de otras cosas. Cuando me recibí me di cuenta que no era exactamente lo que quería hacer, que sí me gustaba el inglés para comunicarme, pero para un objetivo mayor que solamente traducir. Eh, entonces busqué otros caminos después. Bárbaro. Mary, ¿y estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Tenés... Estoy casada, tengo 2 hijos, tengo un varón de 14 años, de casi 14 años, y una nena de 10 años, de 11 años, recién cumplidos. y tus gatitos? Y mis 2 gatitos, 2 nenitas. Tus dos gatitas. Si pudieras contarnos un poquito qué te dio como experiencia vivir en Córdoba, porque es como que si bien toda tu vida, desde que empezaste hasta los 17 años viviste en San Juan, yo creo que bueno, tu parte profesional y tu adolescencia casi la viviste ahí, adolescencia y ya juventud. Bueno, yo creo que fue también como la primera experiencia de despegue de mi familia. Creo que me dio también esta cuestión de, bueno, estás acá sola a ver qué vas a hacer, qué vas a elegir, qué camino vas a seguir. Eh, Me gustó mucho poder vivir esa experiencia, la elegí desde los 14 años que elegí eso, que yo sabía que me quería ir a Córdoba a estudiar. Cuando lo hice, me pasó esto de decir, no era tan sencillo, pero lo disfruté mucho. La verdad que me gustó y no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Fue tu primer paso, digamos, a ir desprendiéndote de a poco. Empezaste ahí tu recorrido, tus primeros pasos por el mundo, digo yo. Y tenés otras experiencias viajando, ¿no? Porque según lo que me contaste, estuviste en Estados Unidos también. Estuve a los 24 años, me salió una beca para Estados Unidos y estuve viviendo casi un año en Estados Unidos, en un pueblito cerca de Washington. ¿Y qué tal fue esa experiencia para vos? Y la verdad es que, bueno, siempre desde los 14 años, como te decía, que tuve como esta cuestión de querer ir a vivir afuera, es como que siento que ahí se me despertó esto de querer hacer, de querer descubrir el mundo, de querer ver más, de sentir que como que todo el lugar iba quedando chico. Y cuando salió esto de Washington, la verdad es que es algo que salió casi sin buscarlo, vino a través de un muy amigo mío, de mi amigo hermano de la vida. em, y dije, bueno, me presento y veo qué pasa cuando se dio. Dije, ups, ¿qué hice? Y después dije, bueno, hay que hacerlo, es una experiencia. Así que lo hice y fue maravilloso. Fue también encontrarme en un lugar en el que, en el que aprendí a relacionarme con otra gente, en el que aprendí otras culturas em, y me encantó, Y te me cantó- encantó. Bueno, además te casaste en Estados Unidos. Me casé No, en Estados Unidos mucho después, pero sí.
En Las Vegas, en contanos, Las Mary, Vegas. eso. Contanos, porque esa parte, por si no te teníamos todavía con un perfil aventurero, te casaste en Las Vegas, realmente. Me casé en Las Vegas, sí, sí, me casé en Las Vegas, se dio. eh, Mucho de lo que te voy a contar va a ser así como casi sin pensarlo, porque me parece que mi forma de hacer las cosas, el impulso ariano siempre ahí. Pero sí se dio la posibilidad laboral de ir a Las Vegas, entonces le dije a mi conviviente en ese momento, ya teníamos los chicos, o sea, ya hacía muchos años que estábamos juntos, pero le dije, bueno, y si venís vos, cuando decidimos que venía, dije, che, pero en Las Vegas se puede casar, ¿y si nos casamos? Pero yo pensándolo de hacer un casamiento de estos que no son reales. Y después cuando estuvimos ahí se dio la posibilidad de decir, bueno, quieren que sea válido, que sea con la validación de la Haya y demás. Y fue, bueno. Bueno, si nos lo ponen Así así, que sí, nos terminamos casando en Las Vegas. Fue muy interesante. De hecho, nos hicieron una entrevista cuando salimos de la iglesia, de un mirá, canal de Uruguay que no me acuerdo el nombre, así que vamos a nunca ponernos lo a pude buscar ver. eso en internet, me parece que debe estar por ahí. Bueno, entonces no te arrepentís tampoco de esa decisión de No, haberte no, casado no en me Las arrepiento Vegas. de nada de lo que En qué hice. año fue? Esto fue en el 2000. Ay, pará. ¿En qué año fue? 2017. Ah, bien. 2017, sí. No, no, ya estabas grande. Ya Ya, sabías lo que ya era hacías, ya grande, no ya puedes decir sí, que sí, no. sí, a esa altura ya sí. Bueno, me decías recién que a los 14 años ya tenías esta sensación de que quiero conocer el mundo. Sí. ¿Qué fue lo puntual? ¿Por qué a los 14 años? Sabes que no me acuerdo bien qué fue lo que despertó esto. Sí me acuerdo de tener una charla mientras estaba estudiando inglés un febrero para adelantar un nivel del instituto. Em, y, mm, y cuando hablaba con quien era mi profesora en ese momento, era una chica joven que había estudiado en Córdoba y me empezó a comentar de experiencias que ella había vivido en Córdoba y creo que de viajes también me comentaba. Y ahí fue como que me empezó a despertar esto de quiero, ay, qué lindo, quiero viajar, existe algo más. Em, y, y después a los 15 años me fui de viaje con un grupo, se hacían estos viajes de quinceañeras a Orlando, Miami, y después de que hice eso ya fue como, La no hay vuelta confirmación. atrás. Bueno, pero lo tenías así como que en algún momento lo voy a hacer, digamos, es como algún día va a pasar. Estuvo siempre latente. Sí. Y vos trabajabas, estabas trabajando en Argentina, contanos un poco, porque me estás contando que no querías, no, que no querías, no, que sentías que no era el traductorado tu carrera ideal, digamos, no era lo que, no fue como pensaste. ¿En qué trabajabas en Argentina antes de emigrar? Yo trabajaba en lo mismo que estoy trabajando ahora. De hecho, una condición antes de emigrar que fue em, cuando lo hablábamos con mi marido fue yo no quiero dejar de trabajar donde estoy trabajando, voy a ver la posibilidad de seguir haciéndolo. Estoy trabajando o sea, mi camino profesional ha sido en cierta forma a veces relacionado con el tema del idioma, em, pero fue más del lado de recursos humanos y después fue mutando también con esto de, bueno, a ver qué nos presenta la vida e ir aceptando los desafíos de la vida. Y ahora estoy trabajando como en sistemas para recursos humanos. ¿Querés contarnos cómo fue que empezaste a trabajar en esta empresa? No hace falta que demos nombres ni nada por el estilo, pero porque a mí me gusta a veces contar esa parte de tu historia porque es como muy eh, mágica, digo yo, en algún sentido. No sé si es mágica la palabra, pero fue como inesperado para vos. Sí, No, sí, no te sí, sí, esperabas fue. que pasara esto porque veníamos de la pandemia, vos estabas en otro trabajo. Si querés contarnos un poquito. Sí, fue muy loco. La verdad que fue loco, fue una sorpresa de la vida, algo que no me esperaba, pero que lo llamaba, lo deseaba, lo manifestaba en cierta forma inconscientemente. Em,
era la pandemia, como vos bien decías, estábamos saliendo de la pandemia, donde estaba trabajando en ese momento había que volver a trabajar presencialmente, lo cual para mí implicaba, la verdad, que algo que no quería hacer. Eh, Había pasado muchos años, bueno, cuando tuve a los hijos, a los chicos chiquitos, me implicó mucho trabajo poder dejarlos y irme a trabajar. Entonces, con la pandemia, con el poder estar trabajando desde casa, poder estar presente desde otro lugar, me encontré con haciendo algo que yo dije, no quiero dejar de hacer esto que estoy haciendo. Entonces, cuando se acercaba esta posibilidad de volver y de tener que volver a la oficina, eh, yo me decía a mí misma, no voy a volver a la oficina. Yo sé que de una forma u otra voy a seguir trabajando desde casa. También, bueno, yo soy de manifestar a través de mis contraseñas, entonces, Después nos en contás bien eso, mi, porque nos pareció, cuando nos contaste me pareció súper interesante tu manera, porque he escuchado muchas, pero la de las contraseñas no la tenía. como la escribo muchas veces, como estoy trabajando todo el día desde la compu y la tengo que escribir muchas veces, entonces una vez salió a decir, bueno, voy a poner contraseña, o sea, quiero cambios, 2021 era la contraseña en Mirá, ese momento. ya las cambiaste, ¿no? Por las dudas. Ya la cambié, ya no existe. Quiero cambio. Quiero cambios, entonces fue cambios 2021, cuando yo seguía teniendo esa contraseña cuando recibí una llamada de la empresa en la que estoy actualmente, que yo no me estaba postulando nada, yo no estaba mirando LinkedIn, mi LinkedIn estaba súper desactualizado. eh, y recibí esta llamada con una oferta que la verdad que superaba todo lo que yo podría haber querido en aquel momento, e incluso con la posibilidad de poder volver a usar mi inglés y de conectarme con el mundo a través del trabajo que yo hacía. Porque es un trabajo global, o sea, trabajo con gente de 28 países diferentes. Eh, entonces fue como, bueno, no me pregunté en ningún momento qué hago, fue hablarlo con mi marido y dije, bueno, hay que intentarlo. La verdad que no conocía la empresa porque es una empresa que no, que no es muy conocida a nivel usuario final, digamos, es una empresa que trabaja más con gobiernos y demás por la industria que tiene. Entonces dije, bueno, no conozco, pero ¿qué puede salir mal? Así Además, que habías manifestado ya que vos no volvías a tu oficina a la presencialidad de aquel exactamente, y momento. este trabajo era un trabajo 100% home office, porque la oficina estaba en Buenos Aires y yo estaba en Córdoba, Pero así eran en que, pero Argentina, o era en sea que Argentina. hasta ahí no estaba la posibilidad de que vos, ¿no se te había ocurrido o se te ocurrió? Hasta ahí, bueno, fue cuando dije, a ver, cuando empecé a investigar de la empresa, hablando con mis amigos, un sábado de nuestras reuniones de sábados catárticas y reuniones que te hacen abrir al mundo. Dije, bueno, a ver, la empresa es de Austria, bueno, bueno, listo. Entonces, si quedo, miren cuando dentro de 2 años esté viviendo en Austria. Fue un comentario que yo hice, después me olvidé, pero después me trajeron a colación mis amigos Porque ¿dónde estabas cuando a los dos avancemos. años? Porque a los 2 años, Estabas en Austria. heme aquí en Austria. Wow. Ah, impresionante, impresionante. Eh, bueno, vos me has contado ya que tenés amigos de otras partes del mundo, que también esto, quieras o no, te abre, te amplía tu visión del mundo. En qué momento ya empezó esta idea de, bueno, queremos ir a vivir la experiencia? ¿Cómo fue que lo hablaron? ¿Cómo se dio estos primeros pasos antes de llegar a Austria? Bueno, la idea estuvo siempre. Por el tema de los orígenes de mi familia, siempre era que tengo un abuelo español, o que era español. Entonces, como que siempre España me llamaba mucho. España y después, bueno, siempre como que se iba ampliando Europa y bueno, y todo lo que pasa en Europa, tengo que conocer Europa.
no había, no había conocido Europa, bueno, estuve en una parte de Turquía, pero más del lado de Asia, entonces como que no conocía Europa. Eh, y cuando empezamos a pensar, con mi marido lo veníamos pensando desde hacía mucho, pero después con los chicos chiquitos, como que eso quedó un poco dormido por un tiempo. Y en el 2023 como que renació con mucho más fuerza. Y ahí empezamos a hablarlo. Después, como que renació con más fuerza después que se fue una amiga, muy amiga mía venezolana, se fue a vivir a Norteamérica. Entonces, como que esto reflotó mucho esta idea de irnos. Y bueno, lo empezamos a hablar, ella nos decía, nos hablaba de allá, de Canadá en ese momento, de cómo estaba, de cómo era Canadá y demás, entonces empezó a surgir la idea de ir a Canadá. Después de intentar un par de meses, no surgían posibilidades y yo hablé con mi marido y le dije, mira, a mí la verdad que siempre me ha llamado España, siempre me ha llamado Europa, entonces me parece que el lugar es por ahí. Y bueno, como te había dicho antes, al principio, yo no me quería ir, no quería dejar la empresa por cómo había surgido toda la historia, porque la verdad que me siento muy cómoda con el equipo con el que estoy, porque me gusta mucho lo que hago. Bueno, Mary, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió cuando te dijeron Austria? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, lo primero que pensé es, necesito averiguar sobre Austria, necesito conversarlo con mi familia, por supuesto, em, pero no fue un lugar que a mí me resultaba natural o en el que había pensado en algún momento. Era como la primera vez que me ponía a ver sobre Austria, a averiguar sobre Austria. em, y fue como una sorpresa, pero también fue esta parte de un desafío más que me implicaba y al gustarme el desafío, la verdad que me pareció una buena idea. ¿Y sabías que hablaban alemán? Al principio pensaba que había como mucho énfasis en el inglés, pensaba que el inglés era mucho más usado acá, entonces, más allá de saber que hablaban alemán, pensé que iba a ser más sencillo comunicarse en inglés. Y no lo fue. No, lo descubrí Spoiler acá, por suerte. alert. ¿Y qué conversaciones tuvieron con tu pareja cuando pensaron en, bueno, hay que decir que sí, que no? ¿Cuánto tiempo les dieron? ¿Cómo fue el tomar la decisión de decir, nos vamos? Bueno, la decisión fue rápida, dentro de todo era como que sabíamos que nos íbamos, eso era lo que teníamos seguro. Se dio esta oportunidad y cerraba con el tema laboral, em, hacerlo a través de Austria. Entonces, bueno, la conversación fue, estamos dispuestos a esto, estamos dispuestos a este desafío que implica ir a un país sobre el que no sabemos demasiado. Em, y bueno, y aprender un idioma también, que era algo que sabíamos que teníamos que hacer, sin llegar a dimensionarlo mucho, ¿no? En esa instancia. Y bueno, fue, ¿qué hacemos? ¿Nos animamos? Y la respuesta de mi marido fue sí, de una. Entonces, la decisión fue rápida, nos llevó 2 días decidirlo, así que 2 días, dos wow. días. Entonces podemos decir que hubo más entusiasmo que preocupación ahí, o que miedo. Sí, sí, hubo mucho entusiasmo. Por ahí yo era la que más pensaba, por ahí desde el caso de los chicos, el miedo venía desde el lado de los chicos, desde cómo se van a adaptar ellos, desde que tienen que hacer la escuela en otro idioma, hacer amigos en otro idioma. Entonces lo pensaba más desde el lado de ellos, o sea, todo lo que se relacionaba con miedos era desde los chicos, desde las vivencias que ellos pudieran tener, desde no generarles trauma con separarlos de su lugar, desde cosas que uno no puede controlar, pero que, bueno, obviamente son parte de las preocupaciones que están en la cabeza, o que estaban en mi cabeza, voy a decir.
Ustedes llegaron en marzo y las clases ya habían comenzado, porque recordemos que en Europa las clases comienzan en septiembre. Exactamente, llegamos el 17 de marzo, las clases terminan en junio, es obligación ingresarlos a una escuela inmediatamente. No sabíamos muy bien cómo funcionaba todo esto, algo habíamos averiguado, desde la empresa en la que yo trabajo nos habían hecho ciertas conexiones también con las agencias de inmigrantes para, bueno, para darnos un poco de guía. Em, Mandamos unos mails para ver a qué escuelas los asignaban. Nos habían dicho que no teníamos que buscar escuelas, sino que era una asignación que nos hacían desde el Estado, así que mandamos los mails, no nos respondían. Y un día fuimos 7 de abril, si mal no recuerdo, fuimos a, a la escuela presencialmente, primero a la escuela de mi hijo mayor. Em, Fuimos presencialmente, no sabíamos cómo entrar a la escuela, no sabíamos qué hacer, porque acá las escuelas están cerradas, a diferencia de Argentina, o por lo menos de las escuelas a las que iban mis hijos, uno podía ingresar sin problema, acá no, están cerradas, nos teníamos que comunicar con la dirección, siempre rogando que hablaran en inglés. Entonces, bueno, cuando lograron abrirnos, logramos ingresar, les comentamos, nos empezaron a pedir los papeles, les dimos todos los papeles, y bueno, nosotros íbamos a averiguar. Nos dijeron, bueno, vengan que les voy a presentar el curso al que va a ir No, su ya lo daban por hijo. hecho. Claro, entonces, bueno, buenísimo, ¿y cuándo empieza? Ahora se queda, nos dijeron. No, ahora se quedan. Pero no trajeron Entonces, nada, chicos, venían a ver. eso mismo les dijimos, pero no trajo ni lápiz ni nada, veníamos a averiguar, como, no, no, ahora se queda, ningún problema. Y bueno, ese fue creo que un primer shock, sentir que lo teníamos que dejar solo en un ambiente súper nuevo. em, pero verlo a él, creo que ahí me nutrió un montón, me llenó muchísimo de energías, de fuerzas, verlo a él ingresar. Él ingresó saludando como si nada, con una seguridad y una firmeza que dije, wow, cuánto tenemos para aprender de ellos. Y se quedó ahí y empezó a hablar en inglés con sus compañeros, por lo que yo escuchaba desde afuera, cuando él tuvo solamente un año de inglés fuerte, el resto eran el inglés de la escuela nada más. Entonces, bueno, dije, wow, estos chicos son capaces de mucho más de lo que nosotros pensamos. Así que ese fue como el primer shock escolar. Escolar, claro. Yo, algo que no te pregunté y que lo estaba pensando mientras estabas contando esta historia, ¿ustedes sabían que venían a Austria por un tiempo o ustedes tenían decidido que ya se venían a vivir a Austria y se iban a instalar? Esa parte se me pasó preguntarte. No, nosotros la decisión era venir a Austria y quedarnos por lo menos hasta que los chicos tengan eh, arriba de 18 años o arriba de 20 años. La idea es no estar trasladándolos de un lugar al otro. O sea que veníamos con la decisión De de por quedarse. vida, si se quiere, pero bueno, después la vida nos irá diciendo, pero sí, la idea es que quedarnos por lo menos hasta que los chicos tengan 18 o 20 años. ¿Y cómo reaccionó tu familia, tus amigos cuando les comentaste esta decisión? Que yo creo que los amigos más o menos tienen más idea que por ahí la familia que Sí. uno termina comunicándole después, ¿no? A último momento, o no, porque por ahí tu caso era diferente. Bueno, mi familia siempre ha sabido que yo soy inquieta, siempre ha sabido eh, que no me podían retener en un mismo lugar. Desde chiquita he sido de estar saliendo y buscando nuevos lugares, nuevos horizontes. Entonces ellos como que ya tienen sabían que ese chip estaba en mí. Obviamente está la emoción cuando se los comunicamos, hubo eh, cierta tristeza, cierta emoción, que por supuesto de mi lado también estaba. Creo que lo más difícil de esto de irse es pensar que le puede pasar algo a tu familia, que vos vas a estar lejos. Claro. Eso es lo que a mí por ahí emocionalmente pensándolo es esto, es decir, estamos lejos
pase lo que pase, estamos lejos. O todas las vivencias que uno por ahí no comparte con su familia en el día a día por no estar cerca. Pero me acompañaron al principio, bueno, hubo muchas charlas, mucha conversación, pero después estuvo el acompañamiento sabiendo que es algo que yo quiero y sabiendo que es algo que a mí me hace feliz y a mi familia también, porque a mi familia inmediata, digo, a mis hijos Sí, y a mi sí, marido también. Entonces, bueno, era en busca de un objetivo que podía cumplirse o no, pero bueno, se dio. perfecto. Sí, ¿cómo se viene dando? Porque en marzo de este año del 2026, cumplien 2 años ya en Austria. Sí, cumplimos dos años ahora. Em, Todavía seguimos siendo nuevitos, creo que hay mucha gente que está acá hace años, 20 años o más, Yo me y acuerdo sí. Perdón, me acuerdo cuando yo los conocí a ustedes, 3 meses hacía que estaban, y yo decía: "Ah, pero hace un montón que ustedes están", y nosotros 15 días. Experimentados. Claro, y yo decía: "Ya saben todo, claro, esta gente la tiene clara". Y hoy con 2 años es como que, no, les No, todo lo falta. que nos falta por aprender todavía. Creo, si yo lo tengo que resumir, creo que el primer año fue todo absolutamente mágico, cosas em, que ves todos desde los ojos de lo nuevo, desde el volver a empezar, desde todo aspecto. Em, Después, el segundo año sí ha sido un año de desafío, de esas reafirmarse en el lugar que estás, reafirmarte en la decisión, eh, en el idioma, el querer comunicarte y decir, bueno, tengo esta barrera, entonces hacer todo para poder pasar esa barrera. Em, y bueno, más desafíos que se van dando en el día a día, en la vida diaria. Creo que este segundo año ha sido un año de reafirmación eh, y de confirmar que realmente queremos estar acá más allá de lo mágico que del ¿Qué es? primer Claro, año. la luna de miel que le llaman. Exactamente. Habiendo pasado la luna de miel, queremos seguir acá. Bueno, sí, creo que este Siguen segundo eligiéndolo. año ha sido para eso, para reconfirmar la decisión. Mary, en cuanto a los choques culturales, que eso lo escuchamos en todos lados, ¿no? El choque cultural. ¿Lo sentiste para vos? ¿Fue realmente un choque el conocer esta sociedad tan distinta? Un país como Austria que, bueno, se sabe que, por lo menos se dicen en revistas y medios que es uno de los países más seguros de Europa, con una mejor calidad de vida. Que bueno, uno lee cosas cuando empieza a investigar, pero después cuando llegas acá, ¿qué es lo que realmente lo sentiste como un choque cultural de aquella Córdoba, capital que vos venías, a esta Viena tan diferente, ¿no? De película, porque siempre decimos, estamos acá hace mucho tiempo, o medianamente, y todavía no dejamos de sorprendernos de este paisaje, ¿no? Pero ¿cómo lo viviste vos a eso? Sí, fue un choque cultural que al principio la verdad que lo viví desde la admiración de ver las cosas tan distintas, tanto las cosas que uno puede evaluar como mejores o peores, ambas, es como que lo vivía desde la admiración de las diferencias culturales, que es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Em, lo primero que me causó como un shock cultural fue el silencio que había. Eso fue, pero mirá, estamos en un tren, nadie habla, hay silencio. eh, ¿Cómo se pide ese silencio? Vamos a decirlo, se pide ese silencio a gritos, porque yo sentía que y nos mirábamos entre nosotros y por ahí éramos los únicos que nos escuchábamos en el tren. Entonces, que eso fue un shock desde el decir, bueno, tenemos que aprender también a que el silencio tiene que ser parte de nuestras vidas y tenemos que adaptarnos a Adaptarnos. esto. Nos pasó cuando fuimos a Milán juntas, que nos subimos a un tren y me acuerdo que yo filmé una parte porque era tanto el bullicio que se sentía, era como estar en Argentina de nuevo, positivamente para mí, Sí, porque sí, me sentí sí. como en casa. Y ahí nos dimos cuenta, y yo creo que ahí tomé conciencia de esto de si hay silencio, hay calma y limpieza. Limpieza Ahí es muy también. limpio todo, es muy ordenado, organizado, hay muchas reglas.
está todo muy, bueno, creo que en toda Europa es un poco así, ¿no? Pero Austria es como, está todo sumamente organizado. Eh, no, pocas cosas quedan al azar. Sí, los tiempos también. Me pasó escuchar otro de los shocks fue escuchar cuando decían, oh, tenemos que esperar mucho tiempo al tren, y ese mucho tiempo eran 4 minutos. Y yo, 4 minutos de esperar mucho un tren, eso me pareció en ese momento chistoso, gracioso. Y después te vas dando cuenta de que acá está todo medido milimétricamente a nivel de tiempos. em, entonces esos 4 minutos son un montón cuando vos tenés toda una agenda planificada. Yo todavía no llego a ese nivel de planificación porque me siguen gustando mucho las sorpresas, entonces Bueno, no me sale. yo hablaba con una amiga ayer sobre, leía una nota en uno de los diarios que multaron a alguien, hablando de esto de las reglas, multaron a un automovilista que iba, iba por una calle y frena para dejar pasar a alguien en donde no es el paso peatonal, pero venían algunas personas caminando y lo multaron con 20 euros. La policía que justo venía atrás, pasaron las personas y la policía le hace seña al señor que se baje del auto y le dice que lo va a multar porque no está permitido hacer eso. Por algo están las reglas, hay sendas peatonales donde la gente tiene que cruzar. eh, y lo multaron porque la justificación era que si él frena en un lugar que no corresponde, los autos que vienen detrás, es peligroso para los autos que vienen detrás. Entonces, me pasó, cuando lo leí dije, qué bueno que no me multaron porque yo he hecho muchas veces eso acá y el tránsito fue para mí un choque cultural. Sí, El manejar sí. en una ciudad tan diferente, creo que al principio, los primeros meses, fue un estrés muy grande para mí. Eh, y bueno, y la primera vez que fui al aeropuerto, me acuerdo que te escribí, em, porque no, para mí era, no sé, me gané un título. Porque vos me habías dicho, tenía que ir hasta el aeropuerto a dejarlo a mi pareja y Mary me escribió 3 de la mañana, si querés yo te acompaño. No, no, me sentía tan acompañada porque ella sabía que para mí era realmente un desafío y cuando volví, que le dije, lo logré, fui, vine, y que Ay, es es que, un aprendizaje, ¿no? De volver a ser principiante en cosas que pensaste que lo tenías claro. Bueno, vos con el idioma, por ejemplo, vos sabés hablar inglés muy bien, un inglés muy, muy académico, o sea, tenés una buena formación en inglés, y aún así venir a un lugar donde sos principiante en el alemán es todo un desafío. bueno, lo primero que hablábamos con mi marido era, me siento un bebé acá. Era ser bebés los primeros meses, y hay veces que ahora también lo sigo sintiendo, pero es ser un bebé en todo, es aprender desde cero, olvidarte em, todas las sabidurías, si se puede decir así, o todos los conocimientos que tenés en tu país, cosas que surgen naturalmente. Acá es empezar de cero, entonces para ir a comprar pan a la esquina, que es el ejemplo que yo siempre doy, es un esfuerzo y una preparación para hacerlo, porque em, en el idioma que lo diga, ya sea que hablen inglés y tenés la suerte de que eso suceda, o si querés animarte a practicar las palabras que aprendiste en alemán, em, es realmente un esfuerzo ir a hacer una tarea que uno en su país lo hace sin ningún problema. O decir a dónde voy, decir qué marca de shampoo uso. O sea, al principio ir al supermercado es como decir, a ver, todo esto, todo lo que a mí me salía natural hacer allá, acá lo tengo que pensar. Y me he llevado enjuague 1000 veces en lugar de shampoo y Paso viceversa, a todo. eh, porque bueno, es todo, absolutamente todo desconocido. Hemos tenido la suerte enorme de juntarnos con muchas personas de acá que nos han acompañado, que nos han guiado, que nos han mostrado el camino, pero em, realmente sentís esto de soy un bebé y estoy aprendiendo todo desde cero. Sí, totalmente de acuerdo.
Ni hablar cuando vas al supermercado y la cajera te tira todo de una manera tan rápido que vos tenés que acomodar, y encima te habla a veces y yo siempre le digo que sí, igual no importa que sea, porque sí, es todo un desafío. Y en cuanto a la pareja, porque me decís que estás hace muchos años con Víctor, más de 20, creo. 23 años, sí. Es que si ustedes vieran a Mary parece, no sé, de 28. Es como, es Más increíble. grande. Cuando vos me decís, cuando vos me decís que hace más de 20 que estás con tu pareja, es como increíble. ¿Y cómo se sostiene una pareja de más de 2 décadas ya, atravesando esta migración, ¿no? Esta decisión tan grande de cambiar y transformar tu vida, donde yo, por lo menos en mi caso personal, siento que va cambiando, los roles cambian, la dinámica cambia, y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en mudarte a otro país, a otra provincia, no sé, a otro pueblo incluso, con las diferencias, ¿no? Pero ¿cómo ha sido para ustedes atravesar este cambio? Yo creo que es, bueno, primero la decisión tiene que estar firme de ambas partes, porque después requiere mucho trabajo una vez que uno está acá. Em, Siempre decimos, bueno, qué bueno que estamos los dos decididos a estar acá, qué bueno que es una decisión compartida, em, porque en el día a día con esto de aprender desde cero, desde encontrarte desde un rol que no sabes, de encontrarte muchas veces siendo una persona que desconoces, uno mismo se empieza a conocer, que creo que al principio te decía esto de que soy una persona en construcción y creo que es porque todas estas nuevas vivencias te hacen redescubrirte a vos y también a nivel pareja y a nivel familia, porque con los chicos también, es volver a descubrirse, volver a conocerse uno mismo y volver a conocerse con los miembros de la familia. Entonces, creo que si la pareja es una elección, me parece que acá en una migración eso tiene aún muchísimo más peso. Sí, porque se produce una reconfiguración de todo este equipo que es la familia, ¿no? Que tenemos la suerte de haber emigrado con nuestra familia. Eh, muchos cambios, porque una palabra que yo uso mucho es transformación de mi identidad. Yo siento que estoy en ese proceso. Yo era, dejó de ser para transformarse en algo más, y es un proceso que es personal, pero también es familiar, porque como decís, cambian, la dinámica cambia totalmente, porque lo que antes lo hacías de manera automática, hoy ya no es así, tenés que estar paso por paso. Bueno, escuchaba una psicóloga hace un par de días que decía las transformaciones que sufre el cerebro de alguien que se va a vivir a un lugar diferente, ni hablar si encima tiene un idioma diferente, reglas diferentes, el clima diferente totalmente, cuando pasan días que no ves el sol, nos pasa a nosotras que nos mandamos mensajitos cuando sale el sol, salió allá, acá sí, acá no, que son detalles que no eran importantes donde vivíamos antes, y que también está bueno tenerlo en cuenta, porque mucha gente idealiza esto de emigrás, vas, estás en Europa, la vida te sonríe, y la verdad es que tu cerebro está preocupado por ver dónde va a cruzar por la calle, es como está en alerta constante. eh, no sé, a mí cuando, creo que alguna vez lo conté esto de que cuando me tocaban bocina y mientras manejaba, mi hijo me decía, ¿qué hicimos mal? Entonces, era esto, teníamos que estacionar acá, dejar pasar el auto. Ahí vamos entendiendo cómo era. ¿Qué cambió, o qué sentís que cambió, si es que cambió en lo profesional, trabajar acá en este contexto europeo al de Argentina? Si bien yo sigo trabajando en el mismo equipo, con la misma gente, mismo líder, los mismos clientes internos, lo que cambió es que acá voy a la oficina y, y trabajo desde la oficina 2 veces a la semana. Y la verdad que me encontré con un equipo súper receptivo, un equipo muy dispuesto a acompañarme en esta integración a Austria, a ayudarme, a hacerme sentir como en casa.
y es un equipo con el que también puedo compartir mi cultura. Y se está haciendo un intercambio cultural, la verdad que es súper rico y que me ayuda a mí en mi día a día y en mi adaptación a sentirme como en casa. Así que eso estuvo muy, muy bueno. Y, en tu trabajo hablan inglés y en alemán. En mi trabajo, o sea, yo hago mi trabajo en inglés y con la región de Latinoamérica en español, Bien. obviamente. En alemán, ahora, como saben que yo estoy estudiando alemán, me están favoreciendo un espacio de, de aprendizaje y de práctica. Entonces, a veces eh, empiezan a hablar en alemán, eh, y, mm, y se hacen los que no me entienden cuando yo les respondo en inglés. Entonces es como que me favorecen Te obliga a me hablar alemán. obligan amablemente a hablar alemán. Así que sí, o sea, la parte que practico, hablo en alemán, no es porque mi trabajo lo requiera, sino porque están ahí como dispuestos a ayudarme a practicar. Bien, qué bueno que te ha tocado esta experiencia que es buena para otras que hemos escuchado, la tuya, hay como, como te has preparado para lo que esperabas que podía pasar. A su vez, esto del idioma que yo por lo menos pensaba que al tener esta carrera en traductorado para vos iba a ser más fácil aprender el alemán y es un desafío de todos los días, porque además no lo contaste, pero vos trabajás y después de que salís de trabajar, de hacer toda una jornada de un día de trabajo, te vas a aprender alemán. 2 horas, tres, ¿cuánto estás? 3 horas. 3 horas, 3 horas, no, es súper admirable que tengas esa energía que no todo el mundo la tiene y que tenés la posibilidad de hacerlo también, porque, bueno, en tu caso están los 2 aprendiendo alemán con tu pareja y, bueno, los chicos ya por el colegio y el día a día y después de todo este tiempo manejan muy bien el alemán. Sí. Sí, sí, para los chicos, la verdad que mi mayor preocupación, como dije antes, era su contexto escolar y el tener que aprender y estudiar todo en alemán. Y la verdad que lo han hecho de una forma tan natural que es admirable. Para nosotros sí es más difícil el aprenderlo. Yo también pensé que por tener conocimientos de inglés me iba a ser más fácil. No. No, de ninguna manera. Es mucha dedicación. Es un idioma que no es sencillo de aprender, pero bueno, de a poco y poniéndole Con ganas constancia, va porque eso, saliendo, ganas y con constancia sale. constancia. Mary, ¿y qué parte de migrar podrías decir que es? Porque vemos imágenes en Instagram, por ejemplo, en las redes sociales que te muestran y para las personas que están afuera, bueno, parece como una novedad, mirá qué interesante esto, es como atractivo ver cómo viven otras culturas, otras personas que están conviviendo en este mismo mundo, en este mismo momento. Pero, ¿qué podrías decir vos que no te muestran en esas redes, esas cuentas de Instagram, de Facebook, de, qué sé yo, TikTok, que muestran otro lado de lo que es emigrar? Las redes siempre muestran, incluso nosotros, mostramos también las fotos con los paisajes lindos, los momentos de risa, los momentos felices. Es como que uno quiere mostrar a su familia las cosas lindas que uno vive. Pero bueno, en el día a día también están las preguntas, las dudas, eh, los momentos que por ahí cosas difíciles que te pasan en tu país, acá se hacen el doble de difícil, porque no tenés por ahí la misma red de contención. Y no hablo de red de contención de amigos o de familia, porque uno se va haciendo su propia red de contención en el lugar, pero esa contención de saber que, bueno, por lo menos el resto de las cosas son fáciles o son conocidas. Acá te pasa algo malo o algo que no es tan favorable, y sabes que incluso con esa vivencia tenés que salir al mundo a seguir luchándola en otras cosas que no te resultan tan sencillo. Entonces creo que por ahí como inmigrante, desde mi experiencia, lo más difícil
esto, cuando te sentís un poco bajón, cuando te sentís un poco triste, decir, bueno, tengo que tener fuerzas para seguir saliendo a vivir el resto del día. Claro, la nostalgia que aparece cuando uno menos lo espera, y que hay personas que, no sé, no sé si te pasa a vos, pero a mí me ha pasado que, pero estás en Austria, pero estás en Europa, ¿de qué te quejas? Y la verdad es que, si bien sabemos que existe esto del duelo migratorio, porque uno está cambiando su identidad, su país, lo que come, los olores, lo que ve, lo que escucha, es un cambio profundo y no siempre se tiene en cuenta a la hora de dar este paso. Yo digo, yo antes pensaba que era para cualquiera lo podía hacer, hoy pienso que, bueno, hay que prepararse un poco, ¿no? Por más que después la experiencia resulte diferente, como que hay cosas que no las hemos pensado y por eso Sí. estamos acá, y otras que sí, ¿no? Porque hemos escuchado historias de otras personas, vos, tus amigas, que les ha tocado vivir en otros países. Em, es como, no sé, yo digo, hay miedos que uno tiene antes de venir, que algunos son infundados, que después nada que ver, y otros que aparecen. ¿Vos Sí. tenés algún miedo que te acompaña, así como miedo, ¿no? Porque yo, bueno, la nostalgia, estas cosas, estos sentimientos que van apareciendo, sobre todo cuando hay muchos días grises, cuando pasan cosas que uno no espera, y lo que decís, no tener a tu familia cerca, que están, porque están cerca, no tenerlos físicamente. Em, yo creo que, no sé si miedo, no diría miedo, pero sí esto de que está como inconscientemente el hacer que valga la decisión o que sea una decisión que por ahí he escuchado mucho en reels, en videos, esto de, bueno, pero vos tomaste la decisión y es como por tomar la decisión tenés que hacerte cargo y aguantarte todas las cosas que vienen, todo lo que se viene eh, que no es tan bueno. Entonces creo que esta lucha interna de decir, bueno, tiene que salir todo bien por la decisión que yo tomé, porque yo decidí estar acá, creo que eso es una presión extra que por ahí suele salir en este proceso de migración, o me suele salir a mí en este Sí, proceso sí, de sí. migración. Sí, sí, que igual nos pasan cosas en nuestros países también. Bueno, en Argentina, nosotros que somos las dos de Argentina, nos pasa también, hay cosas que no salen como las esperamos, hay cosas, obviamente que se vive de una manera distinta, pero he visto muchos comentarios de eso, de que, bueno, ¿para qué te fuiste? Si Claro. estás extrañando, bueno, volvete a tu país. Y que sabés que sentís que si no han pasado por la experiencia de emigrar, no se entiende, no se entiende. O sea, yo también lo veo desde mi yo antes de emigrar, y hay cosas que no se entienden cuando vos no pasás por esa experiencia. Y como también no sabes que preguntas que duelen y que molestan cuando vienen de alguien que no sabe cómo es la experiencia de emigrar y que por ahí te tocan en lo más profundo porque te llevan a un trabajo bastante delicado. Sí, sí, es así, y a veces uno trata de explicarle y lo mismo, por más que no es que hay una sola experiencia de personas migrantes, sino que hay historias como experiencias y personas que han emigrado Totalmente. por todas partes. Nosotros nos pasa que hoy lo que decimos lo raro es no tener amigos de otras partes del mundo, porque vas conociendo tantas personas que es raro que seamos todos en el mismo lugar. Cuando nos juntamos a comer, por ejemplo, un domingo el asado, las empanadas argentinas que ahora empezamos a cocinar, hay comida que empezamos a preparar, cosas que por ahí allá era más fácil quizás llamar por teléfono y pedirlas, o siempre hay algún encargado o encargada en la familia que lo hace, y acá, bueno, a ver cuál es la receta para hacer esto y probar, porque no encontramos, hay cosas que no encontrás que están en tu país. O sea, hoy Sí. hablábamos sobre la yerba, por ejemplo, que algo tan fundamental en nuestra vida diaria en Argentina, que no es tan fácil en este país. O sea, mi hermana, por ejemplo, que está viviendo en España, sí, allá consiguen muchos productos. eh, Mate cocido, por ejemplo. O sea, cuando vienen, ¿qué querés? Tráeme mate cocido, que no tomo en Argentina, pero acá tomo mate Pero cocido. acá te dan ganas, sí, Y tal entonces cual. ir pasándonos los datos de dónde,
o las tapas de empanadas, que bueno, hemos incursionado hace poco con Claudio, que empezamos ahí con la, empezar a hacer empanadas con fue nuestro amigo Claudio para Alemania. Y bueno, la verdad es que esos detalles que parecen eh, sencillos o simples o que no es de importancia, es importante. Cuando comes algo que te recuerda a tu país, Mm, cuando escuchás tu propio idioma en alguien, un desconocido y que se convierte como tu mejor amigo en ese momento porque querés saber de dónde viene, sí, cómo está, nos pasa, ¿no? Esto de sentir familia a personas que no conocemos hace tanto y que en Argentina sería otro el proceso de selección quizás, y acá es como que de por sí que todos tenemos nos une que somos de diferentes países y estamos en un país que no es el nuestro, que si bien hacemos cosas día a día para integrarnos, no somos de acá. O sea, y sentís eso que no lo claro, sentías antes. O sea, yo nunca me pasó de sentir, no soy de acá, soy de allá, pero a la vez también soy de acá ahora. Entonces, esto es un proceso que no es fácil. Y por suerte tenemos amigos, amigas para apoyarnos y para acompañarnos y hacer esta red humana, que sin estas redes no podríamos salir adelante, me parece, solos y solas. sí, Son fundamentales cuando uno está afuera. Son fundamentales en la vida, en realidad, ¿no? Pero cuando uno está afuera, porque aún va más. cambiando. El tema de la amistad, por ejemplo, mi miedo era en perder mis amigos más cercanos de aquel momento y perderte todo eso. ¿Y cómo haces vos, hoy acá en Austria para seguir manteniendo estas redes, tus amigos de Argentina? ¿Cómo? Bueno, obviamente que las, redes sociales, la tecnología nos acerca, pero es un tema, ¿no es cierto? Encontrar un horario para conversar, ¿cómo las llevas a ese tema? Sí, es desafiante desde la diferencia horaria. Por ahí tenés que estar constantemente viendo que la otra persona esté despierta, que, que no estés molestando en un tiempo donde está trabajando. Eso sí, sí me representa un desafío. Yo no tenía ese miedo porque lo viví yéndome de San Juan a Córdoba, si bien la distancia no es la misma, obviamente. Pero cuando son amigos reales y amigos del alma, eso no cambia independientemente de la distancia. Sí, la distancia te va mostrando quiénes son las personas que realmente son estos amigos de toda la vida y quiénes son, por ahí han sido amigos en un momento determinado y quedó ahí, que también, Es válido, digamos, es válido, hay que totalmente. aceptarlo. Sí, obviamente, extraño las juntadas, los cafés, los abrazos y esas cosas se extrañan, por supuesto, porque también es una contención física que no se puede tener a la distancia, pero uno va encontrando otras formas de conectar, otras formas de hacer las cosas, de estar presente aún a través de la distancia. Y también sentir esa presencia, o sea, me ha pasado recibir regalitos que vienen de gente de Argentina, de mis amigos, de mi familia de Argentina, que buscan los medios para poder hacerte llegar algo. Este, y bueno, ahí ves también la dedicación y las ganas de estar físicamente, si se quiere. Sí, sí. eh, Que la que distancia no nada, es una excusa en esos exactamente. momentos. O un mensajito muchas veces se siente como, bueno, estamos acá, estamos compartiendo un mate a través de este mensajito. Sí, Entonces, sí, es muy lindo. De hecho, el año pasado yo pasé mi cumpleaños en Argentina y Mary me mandó un kilo de helado. Me acuerdo de una de, yo decía, pero ¿cómo? No entendía, pero la tarjeta decía Mary y familia y yo decía, pero no, mi cerebro como que no, pero Mary está allá, ¿cómo me mandó esto acá? Y también sentir eso, ¿no? Porque cuando uno vuelve a su país, con sus amigos, con su familia, uno lo disfruta de otra manera. O sea, realmente disfrutas porque sabes que tenés ese momento y no sabes cuántos años vuelven a pasar hasta que lo volvés a vivir. Entonces, es como nos volvemos muy hábiles en valorar esos momentos. No sé, yo lo disfruté tanto mi estancia el año pasado en Argentina que ahora que vos estás hablando, digo, bueno, pero hay después oportunidades. Por suerte, tenemos esa posibilidad, ¿no? De ir, de que puedan venir.
No es tan fácil porque obviamente los pasajes cada vez están más caros y se hace más complicado, pero la tecnología nos acerca. Si queremos estar cerca, podemos estar y eso es gratificante. Y Mary, para ir como cerrando un poquito, yo te quiero preguntar, por ejemplo, si tus hijos escucharan este podcast de acá a muchos años, de tu pareja, Víctor, ¿qué te gustaría que ellos, qué te gustaría decirles a ellos? ¿Qué te gustaría de esta experiencia que hoy está haciendo de esta manera, pero de acá a muchos años cuando lo escuchemos, bueno, el camino recorrido seguramente va a ser otro, ¿no? Pero ¿qué te gustaría decirles? Ay, me vas a hacer llorar. Nos Que cuesta un nada. montón llorar a nosotras. Eh, a mis hijos y a mi marido decirle primero gracias por acompañar en estas locuras que se me ocurren. Eh, y decirles que los admiro profundamente, que en cada día me están enseñando algo nuevo de ellos y de mí misma también. Y decirles que no tienen, que no tienen límite, que son, que son personas que pueden lograr lo que quieran, que tienen la fortaleza para hacerlo, que han logrado hacer esto de una forma que la verdad que yo los admiro completamente. Yo los miro y digo, "Oh, por favor, eh, a estos dos niños, qué pequeños gigantes lograr todo lo que están haciendo. Y a mi marido decirle que también con todos los desafíos que se nos han presentado, decirle que estoy orgullosa de él, de todo lo que ha hecho. Y eh, creo que bueno, somos... Es hermoso eh, emocionarse, porque yo creo que ellos lo saben también de que sentís este orgullo, porque si bien, como hablamos a veces, nuestra situación, el venir a este país ha sido una decisión pensada. Durante 2 días, dijo Mary, en 2 días tomar la decisión. em, Venir y hacer esto y habiendo mirado con todas las ventajas, porque tenemos que sí, reconocer que tenías muchas ventajas, desde el totalmente. pasaporte europeo hasta el que ya venían haciendo un trabajo en equipo con Víctor, ya tenían esa dinámica de apoyarse y emprender juntos diferentes caminos que han emprendido juntos, ¿no? Y esto, por ahí, es que hay otras historias que son más difíciles, digamos, en otros sentidos, pero Sí, sí es difícil el adaptarse a una sociedad que no es la tuya. Y sí es difícil reconfigurar todo el sistema ujú, familiar que, como dijiste, hasta que no lo haces, no lo entendés. Parece fácil, porque quizás alguien está escuchando y dice, bueno, pero no les tocó como a otras sí, personas que han viajado, están, no sé, y han trabajado horas o sin sus papeles regulares, o sí, pero que seguro la tienen mucho más difícil en esa área, por pero creo supuesto. que todos compartimos esto el cambiar de vida es realmente cambiar de vida, es un salto al vacío, porque te está saliendo muy bien, pero podría haber salido muy mal. Y también eso, si sentir que no es lo que te imaginabas, volver, y siempre podemos volver, tenemos un país eh, al que podemos Hermoso. volver, que por ahora creo que no va a ser así, pero nunca decimos que no, ¿no? Al menos a visitar, los próximos años vamos a estar yendo y viniendo. Sí, hay algo que aprendí acá es que nunca podés decir que no va a pasar tal cosa en tu vida. Acá te va enseñando la vida que cada día es una aventura. Y sí saber que cuando uno está acá es una elección diaria que hace, una elección diaria de la vida que quiere, del lugar y de quienes queremos ser. Bueno, y ahora sí, para cerrar, si hay alguien que nos está escuchando y piensa que le gustaría vivir esta experiencia, eh, ¿qué le dirías a esas personas que están del otro lado y que dicen, bueno, la verdad que parece re fácil, lo manifestás y lo lográs? Decime qué consejos les darías. La verdad que no me gusta dar consejos porque creo que no estoy en ninguna posición como para dar consejos a nadie. Y además porque, como bien lo has dicho vos durante la entrevista, ha habido
tantas experiencias de migración como personas que han migrado, entonces cada experiencia es completamente distinta, cada uno hace su experiencia. Lo que puedo decir desde lo que yo he vivido es, está bueno animarse, está bueno no quedarse con el qué hubiese sido sí, probar, y lo peor que puede pasar es tener que volver al país de uno que eh, siempre es el lugar que te recibe con los brazos abiertos. Así que yo diría animarse. Bueno, muchas gracias, Mary, por compartir tu experiencia conmigo y con las personas que nos están escuchando. La verdad es que ha sido una entrevista muy agradable, que en realidad es una entrevista charla, porque no quería que suene como una entrevista, pero es esto, la idea de este espacio es para que las personas como vos, como yo, puedan contar su experiencia, que no es ni mejor ni peor que otras, es la nuestra, la que nos tocó vivir o las que elegimos vivir, y queremos compartirla con los que nos están escuchando. Así que gracias por estar ahí, gracias Mary por tomarte esta tarde para compartir conmigo y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias Ángel. Ha sido hermoso hacer este recorrido porque después de 2 años acá por ahí es tanto lo que se vive que uno no para hacer esta vuelta atrás y decir cómo fueron los inicios, qué fue lo que me trajo acá. Así que muchas gracias por ayudarme a hacer este camino de recordar aquellos inicios y gracias por ser parte de esta experiencia también. Ay, qué lindo. Bueno, un beso para todos y Besito para para todas. todos.